Sobre la educación, el podcast número 4, la entrega final de estos podcasts relacionados con este tema tan importante. El día de hoy, pues, vamos a trabajar en este cierre y para poderlo hacer como corresponde, me voy a permitir hablar acerca de lo que es nuestra propuesta y el derrotero del equipo de Sinergia. Una articulación entre ciencia, arte y filosofía como pilares para todo lo que tiene que ver con un proceso educativo que nos lleve hacia una ciudadanía de amplios horizontes. Una ciudadanía de amplios horizontes es aquella que tiene individuos con mayoría de edad cultural, hablándolo en términos kantianos, no en términos cronológicos y que una persona a los 18 años tenga cédula, sino que la mayoría de edad cultural es aquella en la que una persona alcanza unos mínimos para hacer parte, digamos, positiva dentro de un constructo social. Y en ese sentido, la persona con mayoría de edad cultural es un individuo libre, responsable y democrático, haciendo pues que sea una sociedad libre, responsable y democrática. Ese es nuestro derrotero, la apuesta que nosotros hacemos como equipo y en lo que nosotros hemos venido trabajando. Ahora bien, en estos tres podcasts anteriores estuvimos hablando, precisamente yo, acerca de la educación y la escolarización. El profe Enrique estuvo haciendo también lo propio desde sus filósofos invitados, sus pensadores invitados. La maestra Laura también. Estuvimos trabajando desde unos textos que pues ustedes ya conocen, sobre Zuleta, sobre Sabater, desde diferentes pensadores, y el maestro John estuvo también brindándonos sus aportes desde la experiencia a partir de todo este tema y la experiencia educativa y formativa que también él está viviendo en este momento desde que hace parte del equipo de Sinergia. Entonces, hemos dejado unos elementos a lo largo de estos ejercicios en donde se resalta lo siguiente. Por ejemplo, que si nosotros hablamos de educación, estamos hablando de que allí hay unos elementos que son la formación en autonomía, libertad, responsabilidad, democracia y mayoría de edad cultural. Elementos de la educación. Pero cuando hablamos de escolarización, de ese lugar físico con las paredes, los tableros, las filas, el personal capacitado, los horarios, etcétera, entonces hacíamos nosotros las aclaraciones de que ahí ya estamos hablando mayormente de que ahí es un proceso de entrenamiento, hay un ejercicio de normatividad, de adoctrinamiento, en donde ¿qué sucede? Pues ahí es un fortalecimiento de la heteronomía. Hay un fortalecimiento de la minoría de edad cultural. Y hay una poderosa ideologización de los individuos. Por lo tanto, si pensamos que la escolarización sola nos va a llevar a una formación de ciudadanos libres, responsables y democráticos, a una ciudadanía de amplios horizontes, por ese lado no es. Por eso nosotros hacemos la diferenciación entre educación y escolarización, para que vayamos nosotros haciendo este repaso. Ahora bien, ¿cómo va este discurso? Pues a partir de ello, se planteo acá una pregunta muy sencilla que se pueden estar haciendo allá los podcast escucha, las personas que están al otro lado acompañándonos en este ejercicio. Pero ¿y entonces está mal enviar a los niños y niñas a la escuela? Porque uno podría pensar eso, o sea, no, hagamos la de Zuleta, ¿cierto? Al ejercicio autodidacta. No está mal. Siempre que tengamos claro ¿qué es lo que aporta la escuela a la formación de la persona? Y no dejemos en manos de la escuela lo que es responsabilidad de los padres y madres de familia, de las familias en sí mismas. Hay que tener eso claro.
y tampoco pretender que las familias sean superiores a la escuela en ciertos aspectos. Ojo, en ciertos aspectos. Y aquí viene el ejercicio que me gustaría presentar como parte de la introducción, y es el siguiente. Hemos estado viendo en redes sociales todo este asunto de la educación sexual y la batalla que hay en el Congreso, y cómo la oposición inteligente, representada en personajes como, no sé, Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y todo ese séquito del uribismo, están en contra de lo que tiene que ver con la educación sexual en colegios, porque hablan de una agenda homosexualizadora en las escuelas, ¿no? Entonces, es una realidad de las masas en Colombia que las familias no están listas para enseñar estos temas como la sociedad lo necesita. Por eso hoy en este primer espacio, como están ustedes viendo ahí en pantalla, pretendo hacer una demostración con un ejercicio que he venido hablando en podcasts anteriores precisamente sobre esto de la educación y la escolarización. ¿Sí? Educación y escolarización como los dos conceptos que he venido desarrollando y que vamos a trabajar en esta introducción, o voy a trabajar en esta introducción para el podcast. A partir de esta sencilla pregunta, ¿funciona la educación sexual en los colegios? ¿O deben al interior de las familias hacerse cargo de esa tarea de la educación sexual? Si fuese en la familia que se dé todo el proceso de la educación sexual, ¿está usted, si es padre de familia o si es tío o tía o una persona que tiene de pronto cercanía con niños y adolescentes y tiene de pronto participación en la educación de esos niños, niñas y adolescentes, ¿está usted completamente en la capacidad científica, axiológica, entendiendo por axiológico todo el tema de valores, para hacerlo, o sea, para brindar educación sexual? ¿Cuál es el mayor temor de que se reciba educación sexual en las escuelas? Lo mencionaba minutos atrás. Seguramente que si se le habla de sexo a los niños o de educación sexual a niños, niñas y adolescentes, las familias temen que se vuelvan homosexuales o que se lancen a la promiscuidad y a la masturbación, y esos son temores que tienen las personas y que se manifiestan mucho en las redes sociales, y uno lo puede ver muy fácilmente entrando a TikTok, entrando a Instagram, entrando a Facebook, entrando a Twitter, viendo las manifestaciones, las opiniones de todas las personas allí. Entonces, hablemos de parafilias y malos polvos. Resulta que cuando se trata de hablar de estos temas, precisamente, tenemos nosotros unos elementos fundamentales que en las familias no se pueden, las familias no están preparadas para trabajar, ¿sí? Pensemos en cómo fue la educación sexual en la infancia de los que nacimos en los años 80 y atrasito de los años 80, y que estuvimos recibiendo educación en los 80 y en los 90 en las escuelas y al interior de las familias. La educación sexual fue basada se basó en la vergüenza y el miedo. Esas fueron las formas de la educación sexual, ¿sí? El cuerpo, la desnudez, la vergüenza, el miedo al castigo. Estos eran los ejes alrededor de los cuales giraban todos los elementos de la educación sexual. Ahora, de sexualidad no se habla con la mamá ni con el papá o entre esposos y esposas, ¿sí? Y mucho menos entre hombres machos se habla de eyaculación precoz, disfunción eréctil, de formas y tamaños. Esos temas son vetados. ¿Por qué? Pues no estamos preparados para hablar de eso. Ahora imagínense ustedes hablar de esos temas con los hijos. No sé si las familias estén preparados para hablar de eso y tengan los conocimientos y el discurso preciso para hacerlo. Conceptos como la castidad, que todavía se siguen enseñando, está comprobado que son contraproducentes para el desarrollo psicosexual de los seres humanos. La educación sexual sigue siendo educación sexual heterosexual. Y hablar de sexualidad en la escuela, piensan las personas que lo que va a hacer es volver a los niños y a las niñas más curiosos y promiscuos. Y entonces aparece como bastión en esa batalla contra esa educación la defensa de la familia tradicional, ¿sí? Pero la educación sexual resulta que es un problema de salud pública también. En Estados Unidos se dieron cuenta cuando empezó un gran contagio de VIH.
porque allá tenían un sistema de educación sexual completamente tradicional y diferente, pero con los altos índices de contagios de VIH empezaron a hacer cambios en la educación sexual en los colegios en torno a lo que es la prevención y el manejo de métodos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Así entonces, ¿qué prefiere usted como padre o madre? ¿Una enseñanza científica y profesional en un ambiente controlado? ¿O que el internet y los amigos y las amigas igual de inexpertos se hagan cargo de esa educación? Entonces, pues, hagamos un repaso a partir de esta imagen que está en la pantalla. Pensemos nosotros cómo era concebida la mujer, y de hecho todavía es concebida por muchas personas de esa manera. Como una empleada, es la persona que está en la casa para servirle a la familia, lavar, planchar y todo eso. Como ganado, esto suena muy feo, claro, para la reproducción, como si fueran bovinos, ¿sí? En ese sentido, también como propiedad, recordemos que hasta apenas mediados del siglo pasado, las mujeres no podían votar, ni siquiera podían abrir una cuenta de banco y hasta sus mismos cuerpos eran propiedad de los esposos. Y todo eso tiene que ver con educación sexual. Y eso no se da en los hogares. Eso se tiene que dar en otro espacio, y ese espacio en este momento, con todo y sus fallas, es la escuela. Ahora, hay dos formas de la educación sexual. La educación sexual centrada en la abstinencia y la educación sexual integral. La que está centrada en la abstinencia nos habla de desincentivar el deseo de los adolescentes por practicar el coito, y se centra solamente en lo biológico. Eso es la educación sexual basada en la abstinencia. Y no funciona. En Estados Unidos no funcionó, y hay datos que se pueden encontrar fácilmente en internet, ustedes que son autodidactas y les gusta todo ese asunto. En cambio, cuando hablamos de la educación integral en sexualidad, estamos hablando de que hay todo un currículo planteado para ello, que muy seguramente no lo tienen al interior de las familias promedio en Colombia, en donde se habla de anatomía, fisiología, reproducción, salud y derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, planificación familiar, imagen corporal, autoestima, relaciones emocionales, mejor dicho, toda una serie de elementos que incluye, aunque suene redundante, valores, género, identidad y todos esos elementos, ¿sí? Así pues, nosotros tenemos que hay unos conceptos que se deben tener claros, y es que sexo es diferente de sexualidad y que hay tres ejes elementales para todo este proceso. El sexo tiene que ver con todo lo que es el cuerpo, el género tiene que ver con todo lo que es la identidad y la orientación tiene que ver con todo lo que es el deseo. Y esa suma nos da toda una serie de elementos de diversidad sexual. Vuelvo y hago la misma pregunta que estoy planteando desde el principio. ¿Será que las familias están preparadas para esto? Un padre, una madre, un tío, una tía, un abuelo, una abuela promedio colombiano de una familia tradicional colombiana tiene toda esta estructura y todo este discurso listo y preparado? ¿O simplemente volvemos a la educación tradicional de la abstinencia, el miedo y la vergüenza, que ya sabemos que no ha funcionado y que eso precisamente ha elevado los índices de intolerancia hacia la diversidad? Seguimos viendo con malos ojos a las personas que se identifican diferente a nosotros, a las personas, digamos, que se autodenominan, autoperciben como heterosexuales. Hay muchos conceptos, no sé, por ejemplo, cisgénero, transgénero. Son dos conceptos que a veces las personas no comprenden, y que son conceptos que hacen parte de todo lo que tiene que ver con la formación en educación sexual, lo que tiene que ver con el consentimiento, lo que tiene que ver con la edad del consentimiento, que se considera un delito sexual, todos esos elementos, todos los elementos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes. Datos del ICBF indican que el 60% de los casos de abuso reportados en nuestro país, el 60% son de personas que hacen parte de la familia. Entonces, no sé si las familias sean entonces las que deban tener toda la responsabilidad de la educación sexual. Ahora, ¿por qué estoy planteando todo eso? Recuerden que dije que les iba a presentar esto como un ejemplo de que
se debe comprender cuál es el papel de la escuela. La escuela sí tiene todas sus fallas, pero no debemos endilgarle a la escuela los deberes que deben cumplir los padres, ni quitarle tampoco relevancia el papel de construcción de tejido social a la escuela. Es decir, la escuela sí funciona con todas sus fallas, pero debemos saber cómo funciona esa escuela. Entonces, a partir de esta introducción, que fue básicamente como una clase para poder hablar y hacer esa conexión entre lo que es la escuela en sí misma, entre lo que es la escolarización, entre lo que es todo el proceso de educación y lo que hemos venido hablando y lo que se ha venido presentando. Entonces, doy el saludo al equipo de Sinergia en este podcast 4 de cierre. Maestro John, muy buenas tardes. Laurita, muy buenas tardes. Profe Enrique, muy buenas tardes. Bienvenidos a si no me fallan las cuentas, es nuestro podcast número 20. Entonces, y el cuarto podcast de este tema de la educación. Entonces, Enrique. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mario? Hola, Enrique. Maestro John, Laurita. Bueno, voy a compartir. ¿Qué más, Laurita? ¿Qué te cuentas? Bien, profe Mario, aquí esperando, esperando escuchar cada una de las presentaciones. Muy bien, Laurita, tú eres madre y eres docente, ¿sí? ¿Tú consideras que realmente las familias deberían hacerse completamente cargo de lo que tiene que ver con la educación sexual de niños, niñas y adolescentes? ¿O crees que la escuela tiene alguna relevancia? Sí, en la escuela se deben o sea, lo que pasa es que la familia colombiana, sí, casi el 70% de las mujeres que son madres cabeza de familia, más del 70% de madres cabeza de familia, no tienen el tiempo, y esto es un tema que exige tiempo para hablarles a sus hijos de educación sexual. Me planteo lo siguiente: una mamá que tiene 2, 3 hijos y a ella sola le toca conseguir para su alimentación, su educación, la vivienda, su vestido, bueno, entre otros muchos costos. Es muy difícil que ella tenga el tiempo para formar a sus hijos en este escenario, que pues es un tema bien complejo, sobre todo en una sociedad en donde, por ejemplo, la mujer ha sido el objeto sexual por mucho tiempo. Y aún así en las universidades, hace poco escuchaba una profesora de la Universidad Nacional, una investigadora, bueno, que fue abusada por otro personaje, un doctor, y uno dice, bueno, y aquí, y esto, aquí, ¿qué pasó? Entonces, en las mismas universidades, la Universidad de los Llanos es ejemplo constante y sonante de eso, de cuántas estudiantes se ven comprometidas para tener un espacio, para trabajar, para laborar, para ser contratadas y exhibiendo su cuerpo, y esto con este tipo de personas
profesores y demás, administradores y demás, administrativos y demás, con ese tipo de cosas obtienen ese empleo. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasó con esa infancia? Exactamente, Laurita. Es un tema bien complejo y por eso el asunto de lograr empalmar y lograr comprender cómo se tiene que hacer sinergia entre familia y escuela y entender realmente lo que es la escuela, ¿no? Y entender realmente lo que es educación. Entonces, pero bueno, Laurita, muchas gracias porque sí me interesaba también que las personas al otro lado, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, pues supieran cuál es tu postura y que pues que tú eres mamá y que pues también eres docente y cuál es la posición que tienes frente a eso. Pero bueno, ahorita seguimos charlando, Laurita, vamos a darle paso ahora al profe Enrique, que le decía yo que esta imagen de Paul Feyerabend, no sé, me da un aire a mí como a un Arnold Schwarzenegger envejecido. Sí. Profe Enrique, aquí estamos listos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como esto se trata de un proyecto pedagógico, pues el hilo que yo llevo es el siguiente. En primera instancia, pues nosotros habíamos tratado con antelación con Immanuel Kant y le dimos palo a la filosofía. ¿Sí? Dijimos que en las escuelas, por ejemplo, no se intenta enseñar solo historia de la filosofía, sino que lo que tratamos de incentivar es prácticamente enseñar a filosofar, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo, pues también partimos de John Dewey y decíamos que la formación científica, la formación filosófica es fundamental para poder llegar a hablar en el terreno axiológico, para poder hablar en el terreno o en el área de la política, ¿sí? Entonces, hoy, pues voy a darle palo un ratico a la ciencia, sí, porque se trata también de mirar esta diferencia que bien tú nos hablabas sobre educación y escolarización. Y es que, digamos, la postura que defiende Paul Feyerabend es que al parecer sí existe un carácter autoritario dentro de la misma actividad científica, que a veces nosotros como docentes, pues, digamos, estamos tan arraigados a ciertas posturas científicas que terminamos cayendo en el cientificismo, ¿sí? Y no nos damos cuenta. A la ciencia también hay que ponerla en tela de juicio. Y por eso mismo, hoy voy a hablarles de qué es esto del anarquismo epistemológico, o también como Paul Feyerabend lo denomina como anarquismo metodológico. Entonces, bueno, vamos por partes. Bueno, antes de iniciar, pues voy a hacer un recorrido histórico pues por otros dos filósofos de la ciencia, porque Paul Feyerabend también es considerado un filósofo de la ciencia del siglo XX. Y es importante hablar de estos dos referentes porque Paul Feyerabend es descendiente intelectual de ellos. Y estoy hablando en particular de la figura de Karl Popper y Thomas Kuhn. Entonces, si quieres, Mario, continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como vamos a hablar aquí de método, porque vamos a hablar del anarquismo metodológico, pues definamos qué es el método. Por lo general nos enseñan que el método es una forma organizada, sistematizada y estructurada que nos permite, digamos, llegar a un objetivo determinado, ¿sí? En la ciencia, por ejemplo, a veces hablamos nosotros del método científico, ¿sí? Sin embargo, pues algunos filósofos de la ciencia han ido considerando varios aspectos que definen al método científico. Por ejemplo, aquí vamos a ver la figura de Popper. Popper, por ejemplo, creía que el método de la ciencia era el método de la falsación, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice el falsacionismo? Pues el falsacionismo sostenía que, digamos, cuando una teoría científica puede ser falseada, entonces se puede considerar que es científica, en la medida en que puede ser falseada. Esto es
hasta una idea contraintuitiva, ¿no? Va en contra de todo lo que nosotros consideramos como lo que la ciencia debe hacer es verificar, no falsear. Pero no, o sea, Popper creía que la ciencia lo que debe hacer es falsearse, es decir, buscar contraejemplos en donde se pueda negar una teoría. ¿Sí? Esto es un poco contraintuitivo. Por otro lado, digamos, Popper creía que la falseación se usa también como criterio de demarcación para nosotros poder diferenciar entre lo que se puede considerar ciencia y lo que no, que aquí podríamos hablar de la diferencia entre pseudociencia y ciencia, ¿no? Pero bueno, vamos a otro de los filósofos de la ciencia. Si quieres, Mario, vamos con la siguiente diapositiva. Y es Thomas Kuhn. Digamos, para Kuhn, el método de la ciencia pues va a estar determinado por esto que denominamos como cambios de paradigma, ¿sí? Hoy en día esa palabra paradigma, digamos, la tendemos a usar mucho, pero no sabemos de dónde sale, ¿no? Es un concepto que se ha ido atrincherando culturalmente, que decimos, eso fue un cambio de paradigma, ¿sí? Pero bueno, digamos, Kuhn habla de progreso científico. Entonces, para Kuhn, él considera, digamos, que hay dos periodos de progreso para la ciencia. Por un lado tenemos un periodo de ciencia normal y por otro lado vamos a tener un periodo de ciencia revolucionario. Por eso de ahí también en ciencia hablamos del concepto de revolución científica. Es un concepto que parte de la misma filosofía de Kuhn, de su obra La estructura de las revoluciones científicas, que fue una obra publicada en 1962. Entonces, básicamente, él nos dice que, digamos, en toda ciencia partimos de un periodo de presciencia, luego esa ciencia como que tiende a estabilizarse, pasamos a un periodo de ciencia normal. Sin embargo, en ese periodo de ciencia normal se van a presentar ciertas anomalías, lo que nos va a llevar a un periodo de crisis. Y en ese periodo de crisis pues van a aparecer estos grandes personajes que van a marcar van a marcar un punto de inflexión importante y lo que nos va a llevar posteriormente a una revolución científica, y esa revolución científica nos va a llevar posteriormente a un cambio de paradigma, y así sucesivamente volvemos a un periodo de ciencia normal. Entonces, para él, lo que define el método de la ciencia básicamente son estos cambios de paradigma. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que propone con respecto al método científico Paul Feyerabend. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la propuesta epistemológica de Feyerabend pues se va a desvincular tanto de la propuesta de Popper como de Kuhn. Y como pues ya he dicho, él lo denomina como anarquismo epistemológico o metodológico. Digamos, para él no existe ningún método superior, extraordinario o excepcional por el cual se deben regir los científicos, sino que ellos van a proceder de la manera que quieran, ya que ninguno de estos métodos pues les va a garantizar el éxito. Por ejemplo, nosotros a veces en la escuela hablamos de reducción interteórica, y ya voy a explicar qué es esto, pero no nos damos cuenta qué es. Es decir, a veces nosotros pensamos, digamos, yo soy profesor de biología y está el profesor de física, y el profesor de física cree que como la física es mucho más fundamental que la biología, por lo tanto, la biología tiene que reducirse al mismo método que se implementa en la física, ¿sí? A eso se le llama reducción interteórica. Reducimos teorías a partir de otras que consideramos más fundamentales. Y eso es lo que nosotros por lo general también le enseñamos a nuestros estudiantes, que hay unas ciencias más fundamentales que otras, porque consideramos solamente que existe un único método en la ciencia y es el que denominamos como método científico, ¿sí? Pero pues esto es aquí lo que estamos generando en este proyecto pedagógico, y lo que dije, le voy a dar palo a la ciencia, es básicamente seguir promoviendo mi campaña de más disonancia cognitiva, y ya vuelvo a eso. Entonces, si quieres vamos a la siguiente diapositiva, y aquí voy a hablar de la regla metodológica pues que por la cual deben regirse todos los científicos, y es el anything goes.
Y anything goes lo que traduce es el como todo vale. De ahí ya entonces radica la concepción anarquista de Feyerabend. Entonces, de acuerdo con esto, pues la ciencia se va a considerar entonces una empresa totalmente anarquista, que lo que hace es estimular el progreso más allá de sus alternativas basadas, digamos, en la ley y en el orden, que es precisamente lo que tú nos mencionabas de la escolarización, ¿sí? Como que aquí se van a afianzar esos aspectos normativos, volvemos al aspecto heterónomo, a la minoría de edad, y por lo tanto se les está negando también que los estudiantes desarrollen esos, digamos, el pensamiento crítico, porque también es algo que se debe desarrollar dentro de la misma ciencia. Digamos, Feyerabend es consciente de las limitaciones y del rechazo, digamos, que tiene el anarquismo como doctrina política, pero para él, digamos, en el terreno de la epistemología, sí constituye como una medicina excelente, precisamente para acabar con estos sesgos cognitivos que a veces se esconden también dentro de la misma ciencia, ¿sí? Yo me acuerdo también en los podcasts anteriores yo les había hablado de los sesgos cognitivos y la política, porque en la política evidentemente hay muchos sesgos cognitivos, pero en la ciencia también, ¿sí? Entonces por eso el anything goes a lo que nos apunta es básicamente acabar con esos sesgos cognitivos que también se esconden dentro de la ciencia y llegar a esa disonancia cognitiva, porque esa disonancia cognitiva es lo que posteriormente, gracias, nos va a llevar, digamos, al mismo desarrollo humano, ¿sí? Entonces, aquí se van a presentar, digamos, una gran cantidad de alternativas, lo que va a empezar a promover las facultades humanas y el mismo progreso de la ciencia, porque esta uniformidad que nosotros, digamos que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes en la escuela, pues lo que va a hacer es empezar a debilitar y atenuar, digamos, ese carácter crítico, y lo que va a poner en riesgo es el mismo libre desarrollo de la personalidad y el mismo desarrollo del individuo. Y por eso es que promuevo mi campaña, y es que en la ciencia también hay que promover la disonancia cognitiva, ¿sí? A pesar de que nosotros consideremos que a veces la ciencia nos provee, digamos, de conocimientos sólidos e inmutables, ¿sí? A veces es necesario también empezar a trastocar esas instituciones científicas que nosotros consideramos como importantes y poderosas. Entonces esa es básicamente la propuesta de Feyerabend, y me parece interesante por eso, ¿sí? Porque también va acorde a lo que estoy planteando en estos momentos de menos sesgos cognitivos y más disonancia cognitiva. Muchas gracias. No, Enrique, genial, porque precisamente de eso se trata lo que estamos nosotros proponiendo, es decir, revisemos las cosas, revisemos lo que es la escolarización, cómo funciona el aparato escolar, ¿sí? Que al comprenderlo un poco más, se le puede sacar mejor provecho, ¿sí? O sea, y es a lo que digamos se le debería o se le podría apuntar. Inclusive una escuela más flexible en el sentido curricular, un currículo más flexible, no tan vertical, porque la ciencia en sí misma fluye y la ciencia se va autocorrigiendo constantemente, ¿sí? Entonces, pues la propuesta de Feyerabend, pues, es bien, digamos, contracultural en lo que es el sentido tradicional de la escolarización, ¿sí? Porque hay ese temor a que la escuela fluya y se transforme, ¿no? Entonces la escuela se ha venido transformando es en términos superficiales. Entonces se pasó de la pizarra y la tiza al acrílico y al marcador, y luego a las pizarras inteligentes, los tableros inteligentes y el videobeam, pero de fondo no se ha hecho nada, sigue siendo la misma estructura rígida, ¿sí? Y entonces, y eso juega en contra de lo que es
la formación de una sociedad de amplios horizontes, libre, responsable y democrática, porque no se permite en esa rigidez el desarrollo del pensamiento crítico no solamente de las ciencias sociales, sino desde las ciencias en sí mismas, pensamiento crítico en la física, pensamiento crítico en la química, en la biología, pensamiento crítico en el arte, pensamiento crítico en las actividades lúdicas y deportivas, ¿sí? O sea, se puede trabajar de esa manera y pues eso implica abrir la mente y tal vez ese toque de anarquismo, ¿no? Entonces, Enrique, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a Laurita. Laurita, estamos en tus manos. Hola, buenas tardes de nuevo. Hola, Laurita. Comparto mi presentación. Dale ahí con confianza. Que no se me cierre. No, uno se enreda, que clica acá, que clica allá, que abra esto, que dele compartir, que no sé qué, que le toca no tener dos equipos conectados para mirar en otro equipo, si sí está cargando lo que uno quiere presentar. Ahí ya está cargando, Laurita, listo, ya apareció. Vale, bueno, mi presentación, como les había anunciado antes de iniciar el podcast, es acercarnos como a la definición de educación y como el papel que cumple, cómo la logramos vincular en un contexto, porque pues contenidos acerca de la educación y que la describan, pues hay muchos, demasiados, pero profundidad sobre ese concepto pues es muy poco, tanto que pues llevarla a un contexto ha sido muy complejo. Entonces, para empezar, quiero traer una frase de Mario Alonso Puig, que dice: educar quiere decir sacar de dentro, no meter de fuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuego que hay que encender. Mario Alonso Puig, en una de las entrevistas que le hacen, menciona que en todo ser humano hay grandeza, sea de muchos recursos, de bajos recursos, negro, blanco, mestizo, con una diversidad física, cognitiva. En todo ser humano hay grandeza. Y el papel de la educación es precisamente encender ese fuego que cada uno tiene, lucir, sacar, pulir esa grandeza, mostrar, hacer notar esa grandeza que cada uno de nosotros tenemos. Ese sería como parte del papel que tiene la educación, y no pretender asociar la educación a un discurso, por ejemplo, hablemos de biología, un recital, saquen niños el cuaderno y empiecen a copiar algo sobre la célula y empezarles a dictar. Eso no es educación. Y con esto de copiar y de transcribir, quiero mencionar algo que dice Julián de Escoviría respecto de valiosa la actividad que hacen los estudiantes a final de año, y es botar todos esos cuadernos, porque finalmente todos copian en matemáticas, filosofía, artes, en cada área tienen un cuaderno, pero resulta de que hasta 2 cuadernos. Pero bueno, y de eso qué contenido fue transformador para la vida de ese estudiante, de ese niño, de esa niña, realmente. Entonces tenemos pues esta frase, y tengo aquí más que una frase, es un fragmento de un texto de Stanislao Zuleta,
y va como en el propósito es complementar como esa frase anterior y menciona lo siguiente: el bachillerato es la cosa más vaga, confusa y profusa de la educación colombiana. Es una ensalada extraordinaria de diversas materias que el estudiante consume durante 6 años, hasta que en el examen de estado o del ICFES se libera por fortuna toda aquella pesada carga de información y confusión. Estanislao Zuleta. Aquí quiero hablar de lo siguiente, y es, bueno, 6 años, eso sin mencionar la primaria, 6 años en donde uno dice, bueno, ¿y cuántos años le sumamos más a todos esos cursos que vemos de inglés, por ejemplo, de 11 años viendo matemáticas, y los estudiantes llegan a la universidad? Para quienes asisten a la universidad, decir para quienes tienen la oportunidad, pues es muy, pero pues bueno, para quienes asisten a la universidad o asistimos a la universidad, 11 años de matemáticas, hombre, uno diría, no, esto mejor dicho, están formando sabios o están formando genios, pero realmente no es así, no es así. De inglés casi ningún colombiano, o los contaría con la mano. ¿Cuántos colombianos cuando terminan su bachillerato manejan un segundo idioma? ¿Cuántos colombianos lo hacen? Y en este caso el inglés, que lo vemos casi durante 11 años, y para quien pierde 1 o 2 años, pues mucho más. Entonces ahí digamos, está que todos esos contenidos y toda esa información que nos dan todos los días en el colegio, y casi 6 horas, 8 horas, de que realmente sirve, es transformador, está buscando sacar ese diamante que cada uno de nosotros tenemos, porque no es llenar, es buscar transformar vidas, la vida de ese estudiante. Y con esto quiero mencionar que entonces, ¿cuál sería como la chispa o el momento clave para que esos estudiantes se enamoren de las matemáticas, del inglés? Resulta que los maestros, los profesores, y pues ojalá lo puedan hacer los padres, porque eso sería valiosísimo, porque el papel de los padres aquí es crucial, es enganchar a sus estudiantes, enamorarlos, seducirlos. ¿Y cómo se hace esto? Mostrándole la función que tienen las matemáticas en la vida diaria, por ejemplo. No como menciona Rodolfo Ginás, que es aprenderse todos los nombres de los ríos, y con esto el niño pasa la materia. Todos los nombres de los ríos, el niño, así como cuando se baña, así mismo va a suceder. Terminó su evaluación y se le olvidó todo eso, porque eso pasa con muchos de nosotros, pero resulta que les dicen, mencióneme todos los nombres de los ríos, pero será que en algún momento, y él lo decía así con cierta fuerza sonora, podría decirlo, en la entrevista que vi, y dice, pero no les enseñan la importancia del agua. El agua es vida. Entonces eso de memorizar, de meter, mejor dicho, como si estuviéramos llenando un vaso que, por cierto, ya está lleno de muchas otras cosas, rebosando ahí un vaso que realmente eso no va a funcionar. ¿Por qué no les enseñamos pues la importancia, por ejemplo, del agua? Entonces, así el estudiante en todo el año escolar comprenda 1 o 2 cosas, pero que las comprenda y lo logremos enganchar y seducir,
si lo logramos seducir, el estudiante montu propio va a empezar a indagar, a buscar, a querer saber más sobre eso. Pero si le presentamos una cantidad de cosas y de contenidos y demás, lo saturamos de contenido que no tiene, por cierto, profundidad, ni siquiera logramos presentar el contexto. Por eso un concepto sin contexto pierde valor. Aquí quiero pues presentar algunas plataformas para el caso de los padres. Yo soy madre, como bien lo anunciaba el profe Mario, soy madre y resulta que he tenido, digamos, muchos encuentros con este tema de sacar a mi hijo del colegio y todo esto, y pues ir en contra de eso es absurdo. Más bien cómo me adapto y logro transformar eso sería como el trabajo, está haciendo el trabajo. Entonces, para los padres y pues también profesores que quieran ir a estas páginas, que a mí me ha parecido que tienen contenido valioso, sobre todo porque está muy organizado y demás, las voy a presentar. Regálenme un momento. Una de ellas es Khan Academic. Aquí pues van a encontrar material. Voy a dejar de presentar pantalla un momento y ya vuelvo a presentar para mostrarles un poquito de la página de Khan Academy. Aquí me disculpan y me regalan aquí un momentico. Dale, Laurita, no, fresca, organízalo con calma. Me parece, profe Mario, muchas gracias. Genial que los padres de familia, los profesores, pues puedan acceder a esta página, que es totalmente gratuita. Aquí encontramos pues contenidos donde el estudiante puede ver no una, sino las veces que quiera los videos que están aquí. Aquí pues como ustedes se pueden dar cuenta, matemáticas por grado, en ciencia encontramos física, cosmología, química, biología. Tenemos unos cursos, bueno, esta página tenemos como si era parte de él, pero en Khan Academy ofrecen unos cursos de computación realmente valiosos. Esto no lo hago con el ánimo de hacerle publicidad a alguien, sino porque los he visto y me parece pues valioso que muchos puedan acceder a este material, sobre todo porque es gratuito, y los niños pueden descargar la aplicación. Para quienes tengan la oportunidad de tener celular y de poder acceder a este tipo de herramientas, sería valioso que puedan ver este material. Otra página es, o sea que no hay excusas porque información hay suficiente. La cuestión es cómo tramitamos toda esa información. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional hizo una inversión enorme en esto de cápsulas educativas digitales. Esto se hizo por regiones. Aquí en el Meta se crearon un material para nutrir pues esto de cápsulas educativas. Entonces encontramos básica primaria, básica secundaria y media. Ustedes dan clic en cualquiera de los contenidos que quieran ver y aquí pues van a ver información, van a ver talleres, van a ver videos, van a ver videos pues interactivos en donde el estudiante pues puede resolver. Esto va pues por grados, pero pues si el estudiante puede avanzar de uno a otro, no importa si tiene 2 años, 3 años, 4 años, y puede avanzar en esto, pues sería genial. Esta es la ventaja de este material, que es gratuito y pueden acceder pues en cualquier momento. Otra página que les recomiendo, y es la última para no tomarme más del tiempo, es Aprendamos Juntos, del BBVA.
no le hago publicidad al banco, pero pues es un material que me parece que tiene unos videos muy valiosos, de varios temas. Por ejemplo, videos sobre educación, sobre economía, sobre pues el planeta, sobre muchos temas que llevan autores pues muy, bueno, además de ser reconocidos personas sabias realmente. Una de ellas es Mario Alonso Puig, entre otras. Aquí me dice Boris Cyrulnik, me parece genial ese video. Pero pues la invitación es a ver, digamos, este tipo de material, a que organicemos pues los tiempos y demás para dedicarle a nuestros hijos. Lo digo desde mi posición como madre, y es empezar con 20 minutos, 30 minutos que le dediquemos a los hijos diariamente. Eso es valiosísimo para él, para el niño, para la niña, que nosotros compartamos con ellos, y ojalá pueda ser con este tipo de material, porque de lo contrario el cambio desde el solo gobierno, desde ahí tome los 500.000 o tome esto, eso no es todo. O sea, recibir para una ahorita los 500.000 del medio millón, eso no lo es todo si no nos formamos, porque la clave está en respetar al otro, en respetarnos a sí mismo, en respetar el que está haciendo la fila, en no robar, que alguien dejó algo olvidado, el celular, las gafas, y resulta que yo sé quién son, pero por hacer el daño no se lo devuelvo. Todas estas cositas son cosas que las debemos de formar en un país donde, mejor dicho, papaya puesta, papaya pues partida, y todo se mueve como en ese son. Entonces la invitación es esa, a empezar a aportar un granito, con un granito que cada uno de nosotros aportemos a este gobierno y a los que vienen. Ese sí es el cambio, pero pues no es solo los 500.000 pesos, no es solamente hablar de que las universidades, mejor dicho, ahora todas son lo que usted quiere estudiar, que es gratuito, que no sé qué, porque universidades ahorita y acreditadas, pues hay muchas. Acreditaciones de alta calidad, acreditaciones internacionales, nacionales, pero ¿será que eso sí es suficiente dosis, o eso sí garantiza que estamos formando personas integrales? Porque pues eso pues yo me lo cuestiono bastante, sobre todo de la universidad donde soy egresada, Universidad de los Llanos, porque el meta, la Orinoquía colombiana, casi que la única universidad pública, y por mucho tiempo lo mencionaron y se daban como ese dote, única universidad pública del país, pero le ha dado respuesta a las problemáticas de los campesinos. No, y lo digo con toda certeza, porque muchos estudiantes, veterinarios, licenciados, se van a estudiar a la Unillanos y llegan a sus fincas a seguir aprendiendo del campesino, porque realmente en transformación es casi nula. Y con este cuento de que como lo decía respondiendo a la pregunta que me hacía el profe Mario, si hay una mujer pues así muy simpática y con sus atributos, y digo mujer porque es que desafortunadamente es el género que más sufre este caso. Si tiene pues unos atributos y esto o sea, casi que es darme al mejor, bueno, peor postor, o cómo decirlo, pero el que tenga más recursos y el que la pueda ubicar laboralmente, y con esto pues ya se seduce. Entonces digo yo, la belleza se convierte en un problema, porque para que a mí me tengan ahí para manosearme o pisotearme de esa manera, eso me parece cruel, y eso se está viviendo en las universidades de Colombia, entre esas universidades Los Llanos. Entonces habría que replantear todo eso. Muchas gracias para todos, gracias profe Enrique, profe Mario, maestro John.
Laurita, a ti muchísimas gracias porque dejas unos puntos muy, muy importantes. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Del eslogan de nuestra alma mater de la Unillanos era Universidad de los Llanos, la Universidad Pública de la Media Colombia. Hágame el favor. Y sí, definitivamente tenemos nosotros una universidad que no es universal. Sí. Ingenieros que no se las ingenian. Entonces, tenemos una cantidad de fallas que están ahí y que son reales, que, no, que son demasiado evidentes esas fallas. Por eso, la oportunidad de la formación más allá de los muros de la escuela, tú mencionabas, por lo menos Aprendamos Juntos del BBVA, mencionabas a Khan Academy, que son unas plataformas excelentes. Hace unos años atrás, más de una década, en la India, Sugata Mitra se llama él, inventó un sistema de educación para lugares muy deprimidos, ¿no? Donde los niños no tienen acceso a la escuela ni nada de esas vainas. Lo llamó, el proyecto empezó con el nombre de El Agujero en la Pared, y él básicamente lo que hizo fue en un pueblo pequeño, coloca un computador allá empotrado, de ahí el nombre, ¿no? Del Agujero en la Pared, y le pone internet. Y los niños del pueblo, curiosos, con ganas de aprender, se acercan y empiezan a navegar por internet y todo eso. Y empieza a construirse una red de aprendizaje. Y entonces esa red de aprendizaje después fueron evolucionando. Él ha recibido reconocimientos a nivel internacional y apoyo a nivel internacional con el método SOLE, S-O-L-E, que es ambientes autoorganizados de aprendizaje, que en inglés eso es como Self-Organized Learning Environment. ¿Sí? Entonces, él propone esto para para la creación de escuelas sin profesores, sino como autogestionadas, donde los mismos niños desde sus necesidades y desde su contexto, ¿sí? Con un propósito, como tú lo planteabas, el propósito del aprendizaje, el para qué voy a aprender eso, necesito aprender matemáticas y alguien al otro lado de este computador me puede enseñar lo que yo necesito, porque es para mi vida real, ¿sí? Entonces todos esos elementos tan bacanos, por ejemplo, diferentes canales en YouTube que se han dedicado a la difusión científica con respaldo científico, donde uno puede ir y revisar de dónde sacan ellos la información, como por ejemplo, curiosamente, que es de unos mexicanos y es una página genial, tantos podcasts de ciencias que hay, de acceso gratuito, de acceso 24/7. Entonces, esa configuración de una mejor sociedad a partir de la educación, que debe sacar el diamante, no enterrar el diamante, ¿sí? Sacar el diamante, no enterrarlo, pues porque efectivamente todas las personas, todos los individuos tenemos un diamante, tenemos unas capacidades, tenemos una serie de cualidades, ¿sí? Y que se puede hacer un ejercicio bien chévere, y eso es educación. Por la educación, como lo planteamos al principio en el primer podcast, la educación trasciende la escuela. La educación va más allá de la escolarización y de la escuela, como decía al principio, sin desconocer la importancia de la escuela en sí misma, ¿cierto? Pero sí, la educación va más allá y es a lo que nosotros le queremos apuntar. De hecho, valga la cuña, antes de hablar con el maestro John, en la página www.sinergia.com, ahí ustedes pueden acceder a plataformas, a videos, a páginas y todo lo que tiene que ver con educación para que ustedes puedan autogestionar y la puedan recomendar, porque a veces uno no sabe dónde buscar y se pone uno a dar palos de ciego por todas las redes, pero allí están organizados para que las personas puedan tener acceso sin dar tantas vueltas ni nada en la página del proyecto Sinergia. Pero pues a partir de eso, y que pues el maestro John ha estado con nosotros en este proceso, queremos nosotros escuchar
ya acercándonos al cierre de este 2022, que nos falta el podcast de cierre, maestro John, buenas tardes. Su merced, en este proceso, ¿cómo le gustaría seguir su propio proceso educativo? ¿Cómo sería eso, maestro John? Muy buena tarde para la página y para los profes presentes. Y pues, lo mío en la página me ha dado las herramientas básicas para ir llevando una estructura de conocimiento en que desde la metacondición he ido aprendiendo y he tenido como esas bases primarias de ver en el entorno social y en la humanidad que está perdida en el tiempo, de que individualmente también hay que ver el aporte de lo que puedan brindarle los padres de familia a los niños, como lo relacionaba el profe Mario en el inicio, de que no es tanto la formación educativa, porque eso también hay que tenerlo como un elemento básico, pero lo más importante que es la construcción en la mujer y en el niño, en que hay que establecerle los principios y valores y su propia dignidad, porque cuando la mujer respeta su propia dignidad, entonces no es manipulada en ideología a la necesidad y a la carencia, porque si nos basamos en el tiempo, ha sido desde los entornos sociales y desde las antigüedades y las culturas, todo ha sido siempre la manipulación y ven siempre a la mujer como un instrumento. Y en la madre de familia hay que tener también unas bases fundamentadas en reflejarle al niño y a la niña los ejemplos. No solamente es en su forma ética y de valores, sino también en su forma de vestir, porque ¿qué le sirve la madre de familia hacerle un cuestionamiento a la hija que ya tiene, pongámosle, 10, 12, 15 años, si la mamá le da unos ejemplos prácticamente del mal vestuario, es de las que son exhibidoras, como si fueran de salida para una webcam, o que de pronto en la postura de sentado, todos sus principios, y entonces y darle a entender qué es mujer, y la mujer es vida, y también al mismo tiempo puede ser en el futuro madre. Entonces que esos ejemplos no se pierdan en el tiempo, y en la parte educativa, pues allá en base de lo que tenga su formación educativa con profesoras de acompañamiento, profesores, orientadores sexual y toda esa vaina. Entonces eso también es un acompañamiento muy importante, pero la estructura fundamentada inicia desde la edad preescolar, donde le enseñan la anatomía y el género del niño a la niña. ¿Para qué? Para que cuando ya vayan llegando los pasos. Pero ¿qué pasa? Lo que se aprende en la adolescencia se va perdiendo en la madurez cuando llega a la universidad. ¿Por qué? Porque ya llega el momento de la farra, en los recuerdos, autoestimas complejos, entonces van a la marihuana, a los vicios, a las borracheras, y entonces ahí ya prácticamente a dejarse manipular por tráfico de influencias a un momento de sexualidad, a que sean manipuladas para subirlas a un puesto donde ellas siempre van a ser como el objeto, el instrumento del ser humano. Y cuando el profe Enrique relaciona lo que es la crítica a veces sobre la filosofía, pero a veces es importante también hacerle como esa crítica constructiva a través de la filosofía y no de la ideología. Entonces ahí es donde uno entra a entender de que los niños aún todavía ellos no tienen sobreentendido qué es filosofía. Por eso es muy importante desde la temprana edad irles enseñando filosofía infantil. ¿Para qué? Para que ellos vayan entendiendo y vayan entrando en un entorno social donde no van a ser excluidos por sus complejos de ellos mismos, sea negro, sea de su género, sea contrario. Y ahí, en base de lo que establece todavía el profe Enrique, es muy importante cuando esto cita esos autores que son mentes brillantes, y que la transformación del ser humano es cambiar el pensamiento de que llevamos siempre como residuos y irlo llevando a la resiliencia, a ir al compartir esos aportes de buen concepto para los niños y para los que están en el entorno social. Y cuando la profesora Laura relaciona todo lo que tiene que ver con lo educativo,
lo formal, es donde ya el padre de familia se instruye a través de unas herramientas que van recomendadas por la página de Sinergia. Y no siendo más, pues me les despido y una feliz Navidad y bendiciones. Maestro John, mil gracias por esos aportes tan valiosos, porque su merced, de la mano con lo que nosotros hemos venido trabajando, menciona el concepto de la metacognición, cuando se refiere a la manera en la que su merced ha estado trabajando en su propio proceso formativo, ¿sí? Y cuando hablamos de metacognición, estamos hablando entonces de que hay unos elementos fundamentales en ella que se refieren, por ejemplo, a la capacidad de autoplanificar mi proceso formativo, mi proceso educativo, la autoplaneación, un automonitoreo y la autoevaluación como elementos fundamentales en lo que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es ser capaz de gestionar mi propio aprendizaje, es ser capaz de gestionar mi propio proceso formativo, ¿sí? Y allá debemos apuntarle en lo que es el proceso individual, ¿no? Asimismo, en todo lo que tiene que ver con los valores, lo que menciona el maestro John acerca de enseñarle a los niños desde pequeños a cuidarse, a valorarse y a cuidar a los demás y a valorar a los demás, el respeto por el cuerpo, y todo eso está incluido dentro de lo que es la agenda de la educación sexual en las escuelas, ¿sí? Hay muchos niños y muchas niñas que son víctimas de abuso y que no saben, primero no identifican cuando son víctimas de abuso. Mujeres, niños, niñas, adolescentes que son víctimas de abuso y no saben que están siendo víctimas de abuso, por lo tanto, al no saber que son víctimas de abuso, entonces no lo pueden denunciar, y cuando lo logran identificar, no saben cómo denunciarlo ni a dónde denunciarlo, porque hay una cantidad de cargas que caen sobre ellos, sobre la espalda y la imagen de una mujer, de un niño o una niña abusado. Entonces la revictimización, por ejemplo, y se culpa a la víctima. Hay una cantidad de elementos que desde la escuela se pueden fortalecer, y de la mano con la familia, esos principios de respeto, esos principios de cuidado, ¿sí? Asimismo, el maestro John hace una mención muy, muy chévere, y que también lo decía Laurita, lo del propósito. El propósito, el saber para qué estoy estudiando, el saber para qué me estoy capacitando, el saber para qué me estoy formando, ¿sí? El propósito me da a mí la posibilidad de planear, de autogestionar, de autoevaluar, ¿sí? Entonces, todos esos elementos son esenciales para un proceso educativo y un proceso autoeducativo autogestionado. Entonces, pues nada, esto ha sido un ejercicio de 4 podcasts, pero ha sido un ejercicio después de todo el año. Nosotros pues pretendemos seguir trabajando desde Sinergia el próximo año. Este no es el último podcast del año, vamos a hacer el podcast de cierre, como amarrando todo lo que hemos venido trabajando, hacer como esa síntesis para despedir el 2022 y seguirlos esperando a ustedes en lo que va a ser el 2023 con lo que traerá Sinergia. Entonces, muchísimas gracias, maestro John, muchísimas gracias, profe Enrique, Laurita, muchísimas gracias. A ustedes allá al otro lado les invitamos a que en estas vacaciones se den una pasadita por la página, revisen lo que allí hay, miren a partir de la página todas los otros lugares en la web a los que pueden llegar desde allí, para que de pronto encuentren algo interesante de ciencia, de cultura, de filosofía, de política. Muchos temas están ahí organizaditos para ustedes. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias, bye bye. Gracias. Gracias.